que la palabra nos va a enseñar el día de hoy. Por eso vamos a estar, perdón hermanos, vamos a estar viendo, ¿sí?, cada uno de los puntos y de los personajes bíblicos que tiene la Escritura. Vamos a ver, y vamos a ver el personaje que comúnmente nunca hablan de su familia. Siempre hablan de Job, del personaje, pero no hablan de su familia. Job tuvo familia. Y realmente Job es un gran ejemplo a seguir. Pero la familia de Job, vamos a ver cómo era la familia de Job, porque hay mucho que vamos a aprender hoy. Vamos a ver el texto de Job. Interesante. Dice así: en la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Vean las características de Job. Era un hombre recto, era un hombre intachable, era un hombre temeroso de Dios y era un hombre apartado del mal. Dios describe a Job como un buen padre, ¿sí? Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Aquí hay muchos padres de familia. Y Dios quiere realmente que nosotros tengamos esas características. Que seamos rectos, que seamos intachables, que seamos temerosos de Dios, que seamos apartados del mal. La palabra es específica por un propósito, porque eso es lo que le agrada a Dios. Por eso es que Dios escribe esos personajes. Tiene mucho que enseñarnos. Pregunta, como papás, ¿qué están viendo nuestros hijos de nosotros? ¿Sí? Job tenía hijos, ahorita vamos a ver eso. Pero Job, sí, era un hombre recto. Sus hijos sabían que su papá era un hombre recto. Los hijos de Job sabían que su papá era intachable, era temeroso de Dios, era apartado del mal. ¿Qué están viendo nuestros hijos de nosotros? ¿Qué ejemplo estamos dando nosotros a nuestros hijos? ¿Verdad? Queridos padres, es importante que nosotros podamos ser ejemplo a nuestros hijos. Nosotros tenemos esa responsabilidad de tomar un tiempo de calidad con nuestros hijos, ¿verdad? De pasear, de platicar con ellos, cómo te va en la escuela, cómo te va en el noviazgo, tener esa confianza con nuestros hijos. Es muy importante que nosotros nos acerquemos. Sabemos que a veces trabajamos mucho, estamos muy ocupados, pero nuestra responsabilidad como papás tenemos que cumplirla, ¿verdad? A pesar de que tenemos muchos quehaceres. ¿Cuántos hijos tenía Job? Vean lo que dice el versículo 2. Tenía 7 hijos y 3 hijas. ¿Así dice? ¿Verdad que sí? 7 y 3, ¿cuánto es? 11, dijo la hermana. ¿Quién dijo 11? 7 y 3 son 10. Tenía 7 varones y 3 hijas. Era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente, era el personaje de mayor renombre. O sea, Job era una persona muy importante. Era una persona que tenía mucho dinero. Bueno, pues para tener 10 hijos, sí se necesita mucho dinero, ¿verdad? Imagínense si con uno, con 2 o 3, ¿cómo batalla? Imagínense mantener 10 hijos. Pues Job tenía el dinero suficiente. Y era un hombre respetable en la comunidad. ¿Por qué, pastor? Porque era intachable, porque era temeroso de Dios. Y ya vimos todas las características. Era un hombre muy importante. Versículo 4. Sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminando el ciclo de los banquetes, Job aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job, esa era una costumbre cotidiana. Vean cómo era Job y cómo eran sus hijos. Sus hijos, dice la Biblia, que siempre tenían un ciclo de banquetes.
Sí, Job siempre estaba purificando a sus hijos. Muy de mañana se levantaba a orar, porque sus hijos, ¿qué hacían? Sí, se la pasaban pues de una u otra manera tomando y bebiendo. Así que Job decía, en esas fiestas quizás han maldecido a Dios. Mejor voy a orar por ellos y mejor voy a consagrar, purificar a mis hijos. Y esa era una costumbre cotidiana. ¿A qué se refiere con costumbre cotidiana? ¿Qué es una costumbre cotidiana? Que todos los días lo hacía Job. Y era muy seguro que esos muchachos que se la pasaban celebrando, ¿sí?, banquetes en sus respectivas casas, y dicen versiones que se la pasaban tomando y comiendo. Así se la pasaban ellos de fiesta en fiesta. Entonces Job, como era muy cotidiano que ellos se la pasaban en sus fiestas, él todos los días oraba por sus hijas y sus hijos. ¿Por qué? Porque nadie mejor que un padre o una madre conoce a sus hijos. Los que somos papás, nosotros sabemos y conocemos a nuestros hijos. ¿Verdad que sí? Aunque muchas veces nuestros hijos nos dicen, ay papá, ¿tú qué vas a saber? ¿Sí o no? Nos dan ganas hasta de darle un coscorrón, ¿verdad? Chiquito, si te limpié la cola, vas a venir a mí a decir que yo sé cuando mis hijos andan mal. Todos sabemos cuando nuestros hijos andan mal y se andan portando mal, lo sabemos, porque son nuestros hijos. Job tenía ese sentir en su corazón. Job decía, mis hijos se emborrachan, mis hijos andan en banquetes y se la pasan de fiesta en fiesta y se turnan diferentes casas de mis hijos, por si acaso yo voy a purificarlos. Quizás han maldecido en su corazón a Dios. Entonces hizo un hábito la purificación de sus hijos. Y eso es muy importante y es ejemplar. A pesar de que los hijos de Job tenían un buen ejemplo como padre, los hijos no eran buenos hijos. ¿Se dan cuenta? No es garantía de que nosotros como buenos padres tengamos buenos hijos. Y lo vemos en el caso del profeta Elí. Elí era un sacerdote y sus hijos de Elí, ¿qué hacían? Robaban las ofrendas y se metían con las mujeres del templo. Eran tremendos los hijos de Elí, ¿sí? Pero hay algo muy importante y es una enseñanza. Nosotros como papás tenemos que cumplir a ser buenos padres. Si nuestros hijos quieren ser malos hijos, ¿quién tiene el problema? Ellos. Es responsabilidad de que hay roles en la familia. Mi rol como papá es ser un buen padre, proveer. El rol de mi hijo es ser un buen hijo, estudiar y obedecer. Tenemos roles, ¿verdad? Y aquí Job está haciendo una buena labor. Job es un buen padre. Y la Biblia nos enseña que los hijos de Job no eran buenos hijos. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí tenemos no muy buenos hijos, ¿verdad? Pero ¿qué hay que hacer? Orar. Orar por nuestros hijos. No dejar de orar, de consagrarlos en las manos de Dios. Siempre eso es muy importante, que nosotros como papás cumplamos con ese deber, como lo hizo Job. Vamos a ver, ¿sí?, lo que nos enseña Romanos 15:4. Porque esos jóvenes no eran buenos hijos, a pesar de que tenía un buen padre. Dice así, Romanos 15:4. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado, ¿se escribió para qué? Para enseñarnos. O sea, que esta historia de la familia de Job tiene una enseñanza. Siempre. Toda la escritura, toda la palabra de Dios siempre va a tener una enseñanza para nosotros, para nuestras vidas, a fin de que nos alentemos por las escrituras y perseveremos en mantener nuestra esperanza. No perdamos la esperanza, ¿verdad?, en nuestros hijos. A pesar, yo sé que algunos a lo mejor no tienen buenos hijos, que andan batallando con sus hijos. Tengo dos
hijas adolescentes, yo también batallo con mis hijas, ¿verdad? Y yo sé cómo son mis hijas. Yo sé que muchos de aquí también tienen hijos adolescentes. Y batallamos. ¿Qué hay que hacer, pastor, entonces? Orar por nuestros hijos. Consagrarlos al Señor. Hacer todo lo posible por darles un buen ejemplo, ¿verdad? Estos muchachos se la pasaban de fiesta en fiesta. Vean lo que dice primera carta de Corintios 6, 9 al 11. ¿No saben que los malvados no heredan el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes. ¿Se dan cuenta cómo Pablo dice, ustedes eran fornicarios, ustedes eran idólatras, ustedes eran adúlteros, eran sodomitas, eran pervertidos sexuales, ustedes eran ladrones, eran ávaros, eran borrachos, eran. ¿Sí? ¿Así lo dice? Y eso eran algunos de ustedes. Todos nosotros tenemos un pasado, ¿verdad? ¿Cuántos éramos borrachos? Andábamos de fiesta en fiesta, punchis, ¿se acuerdan? Pero el Señor nos rescató de allá. El Señor nos trajo a su luz admirable. El Señor ha tenido a bien, ¿sí?, tener misericordia y gracia. Y dice, y esos eran algunos de ustedes. Pero ya han sido, ¿qué? Lavados. ¿Con qué? Con la sangre de Cristo. Sí, ya no andamos metidos en esas perversiones sexuales, ya no andamos robando, ya no somos ávaros, ya no somos borrachos, ya no andamos calumniando a nadie, ya no somos estafadores, porque de lo contrario no vamos a heredar el reino de Dios. Y eso es lo que estaba pasando con los hijos de Job. Estaban ellos en su onda, estaban en sus fiestas, andaban desperdiciando su juventud. Pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios, para su gloria. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Ya, gracias a Dios, hemos sido lavados. Porque a veces dice, ay, es que ya en el templo te lavan el coco. Sí, sí me lavaban el coco porque estaba muy enfermo, muy sucio mi coco. Estaba muy pervertido, necesitaba un lavado de coco. Todos necesitamos que el Señor nos lave la mente y una renovación y podamos nosotros ser limpios, podamos ser nosotros santificados, justificados, y solamente se logra en el nombre del Señor Jesucristo y por medio del Espíritu de nuestro Dios. Para que se nos quite toda esa perversidad, tuvo que venir Cristo en nuestras vidas. De lo contrario, íbamos a estar así, como los hijos de Job. En fiesta, en cotorreo, en la onda, ¿verdad? Yo tenía un amigo en la hotelería que se quedó así, en su onda. 60 años tenía ese señor. Y llegábamos a las 8:30 al hotel y empezaba ya a tomar, todos los días. Y cuando salíamos de trabajar, ¿qué creen? Tomar, y toda su vida se le pasó en la fiesta. Toda la vida se le pasó en el alcohol. Toda la vida se le pasó en la droga. ¿Qué vida es eso, amados hermanos? Solamente Cristo puede sacarnos de esa vida y darnos una vida nueva y vida en abundante y ser feliz y vivir gozosos. Toda esa vida desenfrenada trae consecuencias. Nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para rendirnos a los pies de Cristo. Nunca es tarde para recapacitar, para entender. ¿Cuáles fueron las consecuencias de los hijos de Job? Vean el versículo 18. Llega un mensajero a la casa de Job y no había terminado de hablar ese mensajero cuando todavía llegó y dijo, llegó otro y dijo, los hijos y las hijas de usted estaban ¿qué? ¿En qué andaban? Oiga, hermano, ya deje de andar en fiesta, ya deje de andar ya en su cotorreo, ya deje el mundo. Ya dije todo lo malo. Los hijos de Job se la pasaban de fiesta en fiesta y se la pasaban de cotorreo en cotorreo y se la pasaban chévere.
No, se la pasaban bien, entre comillas. Todavía el mensajero le lo dijo. Sus hijos seguían en la fiesta, seguían celebrando un banquete en casa del mayor. ¿Recuerdan que se turnaban? En esa ocasión estaban en la casa del hermano mayor de ellos. Cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas. Y la casa cayó sobre los jóvenes. ¿Eran qué? Jóvenes. Los jóvenes quieren andar destrampados. Los jóvenes quieren andar desenfrenados. ¿Sí o no? La verdad, tenemos que ser firmes. Nosotros como papás, tenemos que estar convencidos. Queremos lo mejor para nuestros hijos. ¿No les gusta a nuestros hijos que los corrijamos? ¿No les gusta que los regañemos? Ay, déjame en paz, no me amas, porque te amo, chamaco, por eso no te dejo salir. Si no te amara, haz lo que quieras. Pero los amamos. Esos chamacos que eran jóvenes, se la pasaban de banquete en banquete, fiesta en fiesta. Cuando de repente vino un viento muy fuerte, la casa se derribó, las 4 columnas se cayeron sobre los jóvenes, toda la casa, y todos murieron. Todos murieron. Solo yo pude escapar. Y ahora vengo a contárselo. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo. En actitud, qué tremendo, hermanos. Qué tremendo esta historia. Fascinante. Vino un mensajero. Tus hijos se murieron. Andaban de fiesta en fiesta. La casa se derrumbó. Y Job se rasgó las vestiduras y se arrodilló en actitud de adoración. Job no le recriminó a Dios. Job no se enojó. Job tomó una actitud de adoración. Y muchas veces pasan cosas difíciles en nuestras vidas. Muchas veces Dios cambia los planes. ¿Qué actitud tomamos? ¿Verdad? ¿Qué actitud tomamos cuando nos enojamos con Dios? Cuando Dios no quiere, sí, más bien cuando nosotros no queremos obrar como Dios quiere que obremos. Al llegar a este punto, versículo 21, entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. ¿Sí lo dice así? El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Qué hermoso, amado hermano. Cuando logramos llegar a esa madurez, a ese entendimiento, cuando logramos llegar a ese estado de convicción, de saber que Dios tiene todo bajo control. Y decir, Señor, nada me voy a llevar. Mis hijos son tus hijos. ¿Sí o no? ¿De quién son los hijos? Son de Dios. Nos los presta para que le modelemos, para que seamos ejemplos. Pero el día que Él se los quiera llevar, se los va a llevar. Porque la Biblia dice que tiene contados nuestros días. Desde el día que vamos a nacer hasta el día que vamos a morir. Él lo sabe todo. Y Job lo entendía. Job lo sabía. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 22. A pesar de todo esto, híjoles, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. ¿Se dan cuenta? La soberanía de Dios. Un padre ejemplar. Un padre que puso, ¿sí?, la vida de sus hijos en las manos de Dios. Los hijos de Job andaban mal, hermanos. Los hijos de Job andaban de fiesta en fiesta. Y Job oraba por sus hijos. Y Dios se los llevó. Porque eran las consecuencias. Y yo le digo, Señor, ¿sabes de cuántos peligros me libraste? Cuando anduve de fiesta en fiesta. Cuando anduve desenfrenado. Cuando anduve metido en problemas. En las bandas.
en las madrugadas. ¿Sabes de cuántos peligros me libraste? Digo, gracias Dios, porque tú siempre estuviste conmigo. Si Dios quiere, amados hermanos, Dios nos lleva en un instante, porque nos portamos mal, pero Dios tiene misericordia. Dios desborda amor, gracia, y lo hace por un propósito. Dios sabía, ¿sí?, que me iba a usar para un propósito. Y Dios sabe que nos va a usar a nosotros por un propósito, porque no hemos sido buenas personas, ¿verdad? No hemos sido personas santas ni puras, pero Dios ha desbordado amor y gracia. Nos encanta Lamentaciones 3:23, ¿verdad? Que Él renueva su amor todos los días, que nuevas son sus misericordias cada mañana. Nos encanta ese versículo, porque Dios nos perdona todos los días, porque todos los días nos portamos mal. Eso es maravilloso, queridos hermanos, de verdad. Si estamos vivos, es por la misericordia de Dios, y porque Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. No es casualidad que usted esté vivo, es diosidad. Dios quiere hacer algo en usted. Dios quiere usarlo como un instrumento. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. No le han echado la culpa a Dios por cualquier cosa, ¿eh? Porque a veces así, ay Dios, pero ¿por qué? Ay Dios, escoge otro guerrero. Y todo le queremos echar la culpa a Dios. O como la otra iglesia de por allá. Todo le quiere echar la culpa al diablo. Es que el diablo. No le voy a echar la culpa ni al diablo, ni a Dios tampoco. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Amén. Los hijos de Job no le dieron prioridad a Dios, a pesar de que tenían el ejemplo de su papá. Eran jóvenes. Y comúnmente los jóvenes no quieren estar cerca de Dios, no quieren acercarse a Dios. Los jóvenes tienen otras prioridades, ¿verdad? Tienen otros dioses. Y es entendible que los jóvenes estén metidos en otros asuntos. Y estos jóvenes no tenían a Dios como en primer lugar. Vean lo que dice Santiago 4, 13, 17. Ahora escuchen esto. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Pasaremos por ahí un año. Haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla. Te aparece por un momento y luego ¿qué? ¿Se dan cuenta? Nosotros, la humanidad, el ser humano, cree tener el control de todo. Y Santiago les echa en cara eso. Les dice, ¿ustedes qué onda con ustedes? Ustedes dicen, ay, sí, mañana vamos a ir. Mañana voy a Mérida. Mañana voy a Progreso. Mañana voy a Cancún. Voy a trabajar a Cozumel. Hacemos planes. ¿Verdad? Santiago dice, ¿ustedes qué onda? ¿Sí? Ustedes solo piensan en ganar dinero. Ni siquiera saben qué va a suceder mañana. A veces decimos, nos vemos mañana, sí, si Dios quiere. ¿Verdad? Claro que sí. ¿Cuándo van a venir el miércoles? Pero. ¿Verdad que sí? Pero en este caso, Santiago dice, ustedes están pensando en proyectarse. Pero, ¿qué es la vida? ¿Quiénes son ustedes? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. O sea, que ahorita estamos aquí y mañana, chupitulaca tucuchu. Hoy estamos vivos, pero mañana no sabemos, hermanos. De verdad, nos da un infarto, qué sé yo. Debemos de, vean lo que dice Santiago. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida?
Versículo 15. Más bien, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. ¿Sí? Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Yo me quedé pensando, sabemos hacer el bien y no lo hacemos, es pecado. Ok, agarré mi Facebook la tarde y puse, el que no venga a la iglesia por ver el partido de fútbol es pecado. Santiago 4:17. Porque si sabemos que tenemos que venir y no venimos, es pecado, ¿verdad? Ahí nos enojaron por allá. Pero es la realidad. Nosotros sabemos qué es lo bueno. Dios nos ha dado esa inteligencia, el libre albedrío, de poder decidir qué vamos a hacer. Y Dios siempre va a querer que tomemos buenas decisiones. Pero los hijos de Job no tomaron buenas decisiones. Ellos andaban en sus asuntos y Dios se los llevó. Oiga, pastor, ¿y la mamá de esos muchachos? ¿Y la esposa de Job? Porque ya vimos a Job, ya vimos los hijos. ¿Tenía mamá o era papá luchón? Sí, tenía mamá. Vamos a ver, capítulo 2, ¿sí? Versículo 8 al 10. Job, ustedes saben la historia. Job cayó en lepra, ¿sí? Era una gran prueba en la vida de Job. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Su esposa le reprochó, ¿todavía mantienes firme tu integridad? ¡Wow! ¿Qué dice? Dice Dios. ¿Cuántos quieren una esposa como la de Job? Maldice a Dios y muérete. Job le respondió, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Oigan, esto es inspiración de Dios. Dios está escribiendo, hermanos. Toda la palabra de Dios es inspiración de Dios y usó hombres y mujeres para escribir lo que Dios quería que nosotros sepamos. Job, en momentos difíciles, imagínense esta escena, ¿sí? En momentos complicados de enfermedad, lo que esperaba era ánimo de su esposa. Pero su esposa le dijo, oye, ¿qué onda contigo? ¿Todavía mantienes tu fe? ¿Todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Se imaginan esta escena? Qué triste, ¿verdad? Job sufriendo y su esposa recriminándolo. ¿Será que hay mujeres así, hermanos? La verdad. ¿Será que hay mujeres así de malas? Mujeres que le dicen a sus esposos, es que tú eres bien terco. ¿No? Casi así le estaba diciendo su mujer a Job, oye, eres bien terco. Ya, maldice a Dios y muérete mejor. Estás sufriendo y todavía te sigues manteniendo íntegro. Hay mujeres que así le dicen a sus esposas, es que tú eres bien terco. Y sí es cierto, a veces somos tercos, ¿verdad? Los varones. ¿Será que hay mujeres que le dicen a sus esposos, te lo dije, pero ahí vas? ¿Será que hay mujeres así? ¿Será que hay esposas que le dicen a sus esposos, te digas que ser tú? Ay,
¿Qué otra frase? A ver, ayúdenme. Esposas. O Dios prefiere mujeres que digan, mi vida, puchurrumín, no te preocupes, amor, todo va a estar bien. ¿Verdad? ¿Será que Dios quiere esposas que le digan a sus esposos, vamos a salir adelante? ¿Sí? Recuerden lo que le dijo Job a su esposa. Hablas como necia. ¿Será que hay esposas, o más bien, Dios quiere esposas que le digan a sus esposos en momentos difíciles y complicados, mi amor, cuentas conmigo? Yo creo que la escena hubiera sido diferente, ¿no creen? Pero la esposa de Job, yo estoy casi seguro, no lo dice la Biblia, pero estoy casi seguro que no era cristiana, que no era temerosa de Dios. Para que se exprese así, maldice a Dios y muérete. No creo que sea una mujer temerosa de Dios. Oiga, querida hermana, ¿cómo trata a su esposo? Así la verdad. Aquí entre usted y yo, nadie lo va a saber. ¿Cómo trata a su esposo? Esposo, ¿cómo trata a su esposa? Eso es muy importante, ¿verdad? Porque el esposo que le da el valor, le da su lugar a su esposa también tiene que darle el valor y su lugar a su esposo. Eso esperaba Job de su esposa. Palabras de bendición. Nosotros podemos ser de bendición o podemos ser de maldición para personas. ¿Sí? Sí, a veces los esposos son un poco tercos. Y por eso las esposas a veces se alteran, se enojan. Lo entiendo. Yo por eso cuando la hermana Daisy anda como león rugiente, ¿sí? Yo tratamos de hablar. ¿Y qué pasa, mi amor? Cometí un error, hay que aceptarlo, ¿verdad? Eso es muy importante, que haya diálogo. Pero es muy importante que nuestras esposas o nuestros esposos vean esas características que Job tenía. ¿Sí? Oremos por nuestras esposas. Maridos, esposos, oren por sus esposas. ¿Sí? Oren por ellas. Ámenlas. Póngalo a su esposo en las manos de Dios. Dígale, Señor, cambia a mi esposo. ¿Sí? Transforma su corazón, su carácter. Ore. Sí, ora por su esposo. Porque es muy importante que usted ore por su esposo. ¿La obra quién la va a hacer? Dios. Pero es muy necesario que usted ore por su esposo y esposo ore por su esposa. Lean la Biblia juntos. Alaben al Señor juntos. Hay un texto que Dios le dio a los esposos. Esposos que a veces no son cristianos. O esposas que no son cristianas. Porque yo pienso que la esposa de Job no era cristiana. Por la forma en la que habla. Vamos a ver 1 Corintios 7, 14 y 17 y ya con eso terminamos. Dice así, porque el esposo, ¿qué dice? No creyente, ¿sí? El esposo no creyente ha sido santificado por la unión de su esposa. O sea, usted mujer, hermana que está aquí, que su esposo no viene a la iglesia, que no es creyente, por medio de su fe, ¿qué cree? Usted santifica a su esposo. Es bonito esto, ¿verdad? Porque a veces hay un debate que el yugo es desigual, pero la Biblia es muy clara. El esposo no creyente ha sido santificado por la unión con su esposa. Y la esposa no creyente, que era el caso de Job, a mi parecer, ha sido santificada por la unión con su esposo creyente. Si así no fuera, sus hijos serían impuros, mientras que, de hecho, son santos. Sin embargo, si el cónyuge no creyente
decide separarse, muy interesante, no se lo niegue, ¿sí? Sin embargo, si el cónyuge, o sea, si tu esposo te pide divorcio, pues ya mándalo a volar. Si no quiere nada, se lo dice. Si tu esposo no es creyente, es que el pastor batalla mucho con mi esposo que no es creyente, ¿qué dice la Biblia? Pues sepárese, búsquese uno más joven, uno más guapo. Acá hay muchos jóvenes solteros guapos, también hay de 65 y más. Si quiere pensión, también, hay de todo. Ya, hermanos, pónganse serios. Bueno, si así fuera, sin embargo, sepárese, no se lo impida. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. O sea, si tu esposo no es creyente y tienes problemas y conflictos, dice, tenemos que vivir en paz. Es mejor nuestra paz mental. Sí, es muy importante esto. No estoy aconsejando nada, la Biblia lo está diciendo, siempre busque la paz. No, es que no voy a llegar a su casa, mi amor, fírmame, porque el pastor dijo que ya nos vemos. No. No voy a querer llegar a divorciarse, por favor. Ame, siempre ame a su esposo, a su esposa. Ok, ¿cómo sabes tu mujer? Y aquí viene lo interesante, eso es lo que me interesa, que era el punto. Si acaso salvarás a tu esposo, eso es lo que queremos. No queremos que se divorcie, al contrario, queremos que usted alcance a su esposo. No se crea, lo primero es puro cotorreo, hermanos, es puro juego. O sea, lo que nos interesa es que el esposo no creyente sea alcanzado, eso sí queremos. Que usted alcance a su esposo no creyente. Porque ¿cómo sabes tu mujer si tu esposo va a ser alcanzado? ¿O cómo sabes tú, hombre, si acaso salvarás a tu esposa? En cualquier caso, cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó, a la cual Dios lo ha llamado. Esa es la norma que establezco en todas las iglesias. ¿Sí? La condición a la que el Señor te ha asignado. ¿Cuál ha sido? Alcanzar a tu esposo. ¿Cuál ha sido? Alcanzar a tu esposa. Ora por tu esposo. Ora por tu esposa. Busquemos vivir en paz. Es necesario y es muy importante. Job, pues sí se la veía difícil con su esposa, ¿verdad? Complicado. No sé qué pasó con su esposa, la Biblia no lo dice. Pero es muy importante que las esposas oren por sus esposos y que los esposos oren por sus esposas. La Biblia habla muy bien de Job y todos hemos escuchado maravillas de Job y la historia de Job es fascinante. Ponga un tiempo especial y lea la vida de Job. Es maravillosa la vida de Job, hay mucha enseñanza. Pero no nos habla bien de la vida de los hijos de Job. Y no nos habla bien de la esposa de Job. Vemos una familia no perfecta. Y quizás usted diga, pues mi familia tampoco es perfecta, pastor. Pero hay esperanza, hay solución, y está en Cristo Jesús. Esta enseñanza de hoy, amados hermanos, es para que nos analicemos. ¿Cómo estoy yo como papá? ¿Qué ejemplo estoy dando a mis hijos? ¿Me ven orar en las mañanas? ¿Me ven leer la Biblia? ¿Me ven trabajar en la obra del Señor? ¿Qué estoy modelando yo? ¿Me ven comprometido? ¿Ven cómo trato a mi esposa con respeto? Esa historia, como papá, nos enseña mucho. Porque Job era un hombre recto, era un hombre intachable, era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Y eso es lo que Dios quiere para los varones. Que nos demos cuenta cómo estamos actuando como papás. Pero también hay una enseñanza para los hijos. Los hijos de Job estaban perdidos en el alcohol, en las fiestas, en el desenfreno. ¿Cómo estoy yo como hijo? ¿Cómo soy como hijo? Porque mi papá me dé o no me dé el ejemplo, yo tengo una responsabilidad como hijo. Yo tengo que hablarle a mi mamá de Cancún una vez a la semana por lo menos. Tengo esa responsabilidad de decirle, mami, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, mamá? ¿Cómo está papá? ¿Cómo están mis hermanos? Es mi responsabilidad como hijo. ¿Cómo estamos como hijos? ¿Somos buenos hijos? Eso es muy importante, porque los hijos de Job no eran buenos hijos. Pero para mamá, aún está más fuerte la enseñanza. ¿Qué están viendo mis hijos de mí como mamá? ¿Cómo trato a mi esposo? ¿Cómo estoy viviendo como mamá? ¿Qué ejemplo le doy a mis hijos? Eso es muy importante, que nosotros analicemos qué lugar estamos ocupando en esta tierra, amados hermanos. ¿Qué legado estamos dejando a nuestra familia? ¿Le estamos dando la prioridad a Dios? Porque si nuestra prioridad es Dios, nuestros hijos tienen que ver eso, que Dios siempre va a ser primero. Hoy es un día para que oremos a Dios y le pidamos dirección. Para que seamos familias que agradan a Dios, familias ejemplares y familias conforme al corazón de Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias Dios por esta maravillosa enseñanza, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y eres fiel, Señor. Yo pongo en tus manos a las familias de tu iglesia de Shaddai. Pongo en tus manos, Dios, a los papás. No hemos sido buenos padres, Dios. Nos hemos afanado en otros asuntos. Ayúdanos a ser buenos padres, padres ejemplares, Dios. Ayúdanos a ser buenos hijos, Dios. Hijos respetuosos, hijos que valoran a su mamá y a su papá, Señor. Hijos que ayudan, Padre. Ayúdanos a ser hijos que le dan una prioridad a Dios. Ayúdanos, Dios. Ayuda a las mamás que se desesperan, que se alteran, que gritan, que insultan. ¿Qué sé yo, Señor? A veces la carga más pesada es para la mamá. Pero tu palabra dice que Job no pecó ni en palabras, Señor. ¿Qué actitud vamos a tomar delante de ti, Dios? Padre, que tu palabra sea de bendición. Que en esta noche, Dios, salgamos transformados de este lugar. Que salgamos con desafíos, con retos, con determinación, Padre. Ayúdanos a ser fuertes en la fe, Señor. Yo pongo en tus manos a las familias de tu amada iglesia. Bendecimos este momento en el nombre de Cristo Jesús. Y decimos amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.